Noticiero enfermizo de la sociedad enfermiza española. Nazis de Vox en guerra civil. Su líder nazi Abascal entra en guerra con el otro nazi Ortega Smith. Parásitos viviendo de lo público sin haber trabajado en la puta vida y diciendo que la gente tiene que trabajar 16 horas. Y ellos ni una hora. Viviendo de paguitas y queriendo dar lecciones estos nazis del PP y Vox. PP y Vox, los fascistas con ganas de aplicar las leyes nazis de su líder supremo y pedófilo Donald Trump. El gobierno de izquierda PSOE, y dicho por los nazis de Vox, una dictadura comunista, permite la legalización de núcleo subnormal nacional. Es una dictadura comunista y permite la legalización de un partido fascista. Luego quieren luchar contra los fascistas, estos incompetentes y subnormales del PSOE, y sumar. Vivimos en Black Mirror. Urgente, guerra en Medio Oriente. Este viernes se inició el inicio, o lo que parece ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La Junta Nazi de Paz de Donald Trump, su primera misión fue asesinar al Papa musulmán Jamenei y posterior a 180 niñas en un colegio. Misiles de gran precisión, así que no vale daños colaterales, son daños fascistas, daño del fascismo capitalista del siglo XXI, Estados Unidos e Israel. Tercera Guerra Mundial en camino. Noticias infrahumanas. Irán no se queda quieta y después de que Donald Trump iniciara el comienzo de una posible Tercera Guerra Mundial, las fuerzas iraníes contraatacan y aniquilan las bases de los nazis norteamericanos en Oriente Medio. Y Chipre, porque también fueron destruidas o alcanzadas instalaciones de la OTAN en Chipre. Irán, al contrario que los nazis de Estados Unidos e Israel, estos intentan no bombardear zonas civiles, mientras asesinan inocentes. Los hijos del nazi de Netanyahu y los hijos del Donald Trump, el pedófilo fascista capitalista, líder del nazismo del siglo XXI, en casita haciendo TikToks y bailecitos muy monos. Y mientras los ciudadanos de Oriente Medio y de Estados Unidos se preparan para su posible aniquilación. Todo esto mientras que Netanyahu y Trump obligan a sus ciudadanos a ir al frente. Miles de turistas sin poder salir de Oriente Medio y pidiendo recursos públicos para ayudarles. No. El capitalismo les devuelve su karma. El Trumpas y el demonio de Netanyahu están llevando a la miseria a sus ciudadanos y luego se querrán lavar las manos, al igual que los diferentes tertulianos que apoyan la barbarie del nazi de Donald Trump. El Trumpas ha amenazado al mundo entero de que si no hacemos lo que ellos dicen, somos sus enemigos. Claramente se han convertido en los nazis del siglo XXI. Putin debería de cortar relaciones estrictamente con el régimen nazi de Estados Unidos e Israel. Si no, les comerán o lo intentarán, al menos con millones de inocentes muertos, o mejor dicho, asesinados
por el capitalismo nazi de Estados Unidos e Israel. ¡Espabila, Putin! Vivimos en Black Mirror, donde pedófilos quieren adueñarse del mundo, donde la Unión Europea está siendo cómplice de crímenes de guerra y los pueblos tanto europeos como estadounidenses son esclavos de sus dirigentes políticos, fascistas e incompetentes frente a lo que parece el principio de la Tercera Guerra Mundial y por lo tanto nuclear. Es legítimo aniquilar al nazi y a los nazis del siglo XXI. Claro que sí. Y no solo legal, sino que imprescindible si queremos llegar al siglo XXII. El perro Sánchez, al contrario que la mayoría de la Unión Europea, sin tampoco fliparse porque es un puto capitalista igual que los estadounidenses, se planta y no deja que Donald Trump use las bases para la guerra en Medio Oriente. Donald Trump ha salido que vamos a tener represalias y que va a cortar todas las relaciones con España. Adiós, Donald Trump. Deberíamos de salir de la OTAN en cuanto antes. Corremos riesgo de ataques y atentados. Hola amigos, ¿cómo estáis? La situación empeora cada minuto. El petrolero ruso de gas natural Ecuador Arctic Metalgaz está en llamas en el mar Mediterráneo. Probablemente fue atacado. Irán ha activado el mecanismo de represalia. El infierno apenas comienza para Washington y Tel Aviv. ¿Cuántas veces hemos escrito aquí sobre el mesianismo de Trump? Es posible que muchos lo tomaran como una exageración, pero para nada. Este tipo es un tarao rodeado de taraos lameculos. Fijaros, comandantes estadounidenses dijeron a soldados que Trump fue ungido por Jesús para el Armagedón, escriben en la plataforma Substack. Uno de los comandantes de la unidad de combate dijo en una reunión informativa que la guerra con Irán es parte del plan de ellos y que Trump está ungido por Jesús para encender una señal de fuego en Irán y provocar el Armagedón, informa la publicación. La Fundación para la Libertad Religiosa Militar recibió más de 100 quejas de soldados de diversas ramas de las Fuerzas Armadas. Algunos comandantes calificaron el conflicto de bíblicamente predecible. Por otra parte, Lavrov vino a llamar cobarde a Estados Unidos. Por lo menos así lo interpreto yo cuando dijo que Estados Unidos no ataca a quienes tienen bombas nucleares. El canciller ruso recordó que, en su momento, el ex líder libio Muammar Gaddafi pagó con su vida la decisión de renunciar a las armas nucleares. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se pronunció este martes sobre el papel disuasorio que desempeña el armamento nuclear frente a potenciales agresiones de Estados Unidos y sobre cómo su posesión influye en la decisión de Washington de atacar a un país o abstenerse de hacerlo. Estados Unidos no ataca a quienes tienen una bomba nuclear, declaró Lavrov en una rueda de prensa tras conversaciones con su homólogo de Brunei. El canciller ruso se refirió también a la opinión de algunos interlocutores en Oriente Medio que recuerdan que el ex líder libio Muammar Gaddafi renunció en su momento a las armas nucleares y pagó por ello con su propia vida. Sobre Oriente Medio, en el occidente colectivo cunde el pánico, sobre todo en la Unión Europea. Unos apoyan la guerra, otros no y otros solo reciben órdenes. En este sentido, decir que el presidente español ha prohibido que los aviones estadounidenses salgan de bases españolas para participar en la guerra. Teherán está pasando de las palabras a los hechos. El general Ali Mohammad Naini, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, emitió un comunicado que estremeció a los estrategas occidentales. Irán advirtió oficialmente que las puertas del infierno se abrirían cada vez más para Estados Unidos e Israel. El enemigo debe esperar continuos ataques selectivos. Las puertas del infierno se abrirán cada vez más para Estados Unidos e Israel con cada minuto que pase, dijo Naini, citado por la agencia de noticias Mizan. Esto no es solo retórica, es un programa de acción.
respaldado por miles de misiles, drones y una maquinaria militar construida durante décadas. En una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghai, calificó el incidente de crimen de guerra. La destrucción de infraestructura civil, escuelas e instalaciones médicas en Irán no quedará sin respuesta. Baghai enfatizó que Teherán buscará la condena internacional de estos actos y llevará a los responsables ante la justicia. La tragedia en la escuela primaria Saharet Tayyib el-Binab, donde murieron 171 niñas, se ha convertido en un símbolo de esta guerra. Las autoridades iraníes insisten en que el ataque fue deliberado. Estados Unidos e Israel, por su parte, alegan una investigación y un carácter no intencional, pero los iraníes no se conforman con tales justificaciones. El diputado de la Duma estatal rusa, Anatoly Wasserman, en declaraciones a los medios, pidió que se tomaran en serio las declaraciones de Teherán. Afirmó que Irán tiene siglos de experiencia en represalias y que su venganza es ingeniosa. No hay duda de que Irán tomará represalias. Y si yo fuera el presidente estadounidense Donald Trump, no cedería ante las provocaciones del primer ministro israelí Netanyahu, dijo Wasserman, prediciendo el uso de diversos métodos de sabotaje y terrorismo. Teherán enfatiza que los ataques de represalia contra territorio israelí y objetivos estadounidenses en Oriente Medio se llevan a cabo en el marco del derecho a la legítima defensa. El asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y de 6 miembros de su familia, incluida su nieta de 14 meses, ha intensificado el conflicto a un nivel completamente nuevo. Esto ya no es una guerra por influencia geopolítica, sino una disputa sangrienta. ¿Qué sigue? Las puertas del infierno es una metáfora respaldada por un poder real, y Irán ya ha demostrado su capacidad para atacar incluso los objetivos más fuertemente defendidos. El portaaviones USS Abraham Lincoln se ve obligado a abandonar la zona de combate. Las bases estadounidenses en la región están en llamas. Los sistemas de defensa aérea están al límite de su capacidad. Y esto es solo el comienzo del 5.º día de la guerra. La declaración de Naini de que las puertas del infierno se abrirán más con cada minuto que pase significa que el punto álgido de los ataques aún está por llegar. Washington y Tel Aviv contaban con una guerra relámpago, pero lo que obtuvieron fue una guerra de desgaste. Y, como bien señaló Wasserman, los iraníes son expertos en la materia. Trump y Netanyahu, al lanzar la operación Furia Épica, creyeron que podrían obligar rápidamente a Irán a imponer sus condiciones. En cambio, despertaron a un genio que no pueden volver a meter en la botella. Las 171 niñas asesinadas en Binab, la aniquilación de la familia Khamenei, todo esto exige venganza. Y, a juzgar por las declaraciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, esa venganza será terrible. Las puertas del infierno se están abriendo, y los primeros en entrar serán quienes desataron esta carnicería. Ya en el frente de Ucrania, según publica mpsh.ru, un centro logístico cerca de Odessa ha sido destruido. Todo el mundo habla de un nuevo misil, y de que mercenarios latinoamericanos de las Fuerzas Armadas de Ucrania están al borde de un motín. Las tropas rusas atacaron una base enemiga durante el desembarco de nueva ayuda militar. La presión se intensifica cerca de Kostiantynivka y Pokrovskoye y Zelensky se queja de la falta de defensa aérea. Esta noche de marzo resultó fatal para la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sector sur. Drones rusos Geranium lanzaron un potente ataque contra la infraestructura portuaria de Odessa y las instalaciones militares en la ciudad fronteriza de Kiliya. El objetivo principal del ataque fueron almacenes que contenían armas occidentales que se preparaban para su envío al frente. Decenas de explosiones sacudieron Odessa, un punto clave de transbordo para la OTAN desde hace mucho tiempo. En el puerto donde se descargaban barcos con municiones peligrosas, testigos captaron imágenes de una enorme columna de llamas elevándose hacia el cielo. La detonación se escuchó a kilómetros de distancia. Tan pronto como la inteligencia confirma la llegada de un barco con carga militar o descubre almacenes, los militares rusos actúan preventivamente.
destruyendo el equipo antes de que caiga en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, comentó el mayor general Sergei Lipovoi sobre la situación en una entrevista con AF.ru. Kililla se encuentra muy cerca de la frontera rumana. Según fuentes prorrusas, los misiles Geranium atacaron el centro logístico mientras descargaba un convoy procedente de Rumanía. Los vagones que transportaban municiones y equipo militar fueron destruidos. Las explosiones fueron tan potentes que se pudieron oír incluso en el lado rumano, causando preocupación entre los guardias fronterizos y los residentes locales, recordándoles una vez más el inminente conflicto. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas rusas siguen aumentando la presión sobre las Fuerzas Armadas ucranianas en Kostiantynivka. El bloguero militar Yuri Podolyak informó que las tropas rusas avanzan activamente al sur, suroeste, este y sureste de esta ciudad. Según él, Ucrania ha reconocido que sus fuerzas han perdido el control de una cuarta parte de Kostiantynivka. Oleg Ivannikov, doctorado en Historia y teniente coronel retirado de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería, evaluó la situación actual en la zona de conflicto en una entrevista con AF.ru. Explicó por qué los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparados para luchar hasta el final en Kostiantynivka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han adaptado las instalaciones subterráneas de la planta metalúrgica de Kostiantynivka para almacenar repuestos para equipos militares occidentales. Especialistas técnicos e ingenieros de la OTAN se encuentran en la planta, supervisando la reparación y el funcionamiento de los equipos, ya que desconfían de los especialistas ucranianos. Esto explica en parte su tenaz resistencia a las tropas rusas. Las unidades de transporte de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan retirar los activos materiales de Kostiantynivka y trasladar los almacenes a Deruzhkovka y Sloviansk, señaló. Ivannikov añadió que las unidades rusas vigilan las carreteras y no permitirán la retirada de recursos materiales y técnicos. Los vehículos de las Fuerzas Armadas de Ucrania que circulen por la carretera Kostiantynivka-Deruzhkovka serán destruidos, incluso con drones. La liberación de Konstantinovka es una prioridad para las Fuerzas Armadas rusas en el sector de Donetsk, ya que este asentamiento será el punto de acceso a Deruzhkovka y Slaviansk. La liberación de Konstantinovka ya parece una posibilidad realista para marzo, concluyó el experto militar. Mientras todos observan la guerra en Oriente Medio, las unidades rusas en la región oriental de Zaporilla continúan su ofensiva. Ayer se informó que nuestros grupos de asalto, que operan desde Ulia y Pole, capturaron otro asentamiento, reforzando así sus posiciones en la zona. Como resultado de las operaciones militares activas, se liberó el pueblo de Gorkoye, adyacente al importante bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Verkhnaya Tersa, desde el sur. Los combates son extremadamente intensos, y nuestras unidades experimentan tanto éxitos como reveses debido a la intensificación de la ofensiva ucraniana. Sin embargo, lo clave es que, a pesar de los problemas de comunicación, el asalto continuó. Al mismo tiempo, un grave escándalo relacionado con mercenarios extranjeros se está gestando en Ucrania. El voluntario Roman Donik informa que los mercenarios colombianos, en quienes las autoridades ucranianas depositaban grandes esperanzas como refuerzos de élite, se niegan a participar masivamente en combate, en lugar de ataques, organizan huelgas, y en lugar de heroísmo, desertan. Resulta que los primeros mercenarios colombianos llegaron a Ucrania con la intención de combatir. Sin embargo, el afán de lucro pronto dio paso a una mentalidad diferente. La situación descrita por el voluntario sería más bien una broma, si no fuera por las consecuencias mortales. Grupos enteros de colombianos, ante la simple mención del posible peligro, abandonaron sus posiciones y se retiraron a la retaguardia. Estaban dispuestos a pasar días en campos de entrenamiento antes que enfrentarse a los rusos. Las deserciones masivas y las rupturas de contratos se convirtieron en un verdadero problema para la legión extranjera. Las legiones se disolvieron no porque la vida fuera buena, señala Donik, que critica duramente las ilusiones del mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que esperaba compensar la escasez de personal con mercenarios extranjeros,
Según él, contar con esto ya no es viable. No sé cómo resolverán los problemas de movilización y escasez de personal con la ayuda de extranjeros. Descubre la nueva gama Ornimans Bienestar Plus. Ornimans. Los románticos militares ya están aquí, y ya sea de nuestro lado o del enemigo, no tiene sentido hacerse ilusiones. Por otra parte, los grupos públicos ucranianos están difundiendo activamente la noticia de que nuestras unidades han comenzado a utilizar otro nuevo producto, el misil de crucero lanzado desde el aire del Il-30. Este misil tiene una envergadura de aproximadamente 3 metros, una ojiva de 800 kilos y un alcance de al menos 1500 kilómetros. Sus primeros usos tuvieron lugar a finales del año pasado. Los servicios de inteligencia ucranianos informan que, basándose en sus marcas y características de diseño, el producto ha sido identificado como desarrollado por la Oficina de Diseño Zvezda, que forma parte de la Corporación de Misiles Tácticos. El sistema de navegación por satélite, una novedad para los misiles de crucero enemigos, es una combinación de productos de dos empresas rusas diferentes. Se trata de un receptor de señales de satélite resistente al ruido con un conjunto de antenas digitales Cometa M12 fabricado por Near Progress y una unidad de recepción y cálculo fabricada por Cabe Navis. La unidad de control electrónico independiente de la ojiva del Bux 30 se basa en componentes rusos. Su componente clave es un microcontrolador ARM 1986 B1 AT 32 bits fabricado por Miland. Se supone que el producto 30 es una alternativa más barata a los bombarderos Tu-160-95 para reemplazar al Kh-101, señalan los analistas. Esto preocupa al régimen de Zelensky, que afirmó que una guerra en el Medio Oriente podría crear una escasez de misiles de defensa aérea en Ucrania. Podríamos tener dificultades para adquirir misiles y armas para proteger nuestro espacio aéreo, dijo el nazi. Se observa que los estadounidenses y sus aliados en el Medio Oriente pueden necesitarlos para su autodefensa, por ejemplo, los misiles antitanque Patriot. Estamos utilizando el programa Lista de Requisitos Priorizados de Ucrania para comprar armas estadounidenses con fondos europeos. Tal vez los estadounidenses las necesiten, como ocurrió el año pasado, dijo Zelensky en una entrevista con Corriere della Sera. Señaló que durante la guerra de junio de 2025 con Irán, cuando Israel estaba siendo atacado por Irán, los programas de suministro de misiles a Ucrania se ralentizaron. Esto no ha sucedido todavía, pero me temo que podría volver a suceder, afirmó Zelensky. Además de las declaraciones sobre la falta de ayuda militar, Zelensky en la misma entrevista se pronunció contra el intercambio de territorios con Rusia. Estamos estancados en un plan de 20 puntos y en la cuestión del control territorial. Los estadounidenses están considerando un intercambio territorial, los rusos quieren que nos vayamos. Un intercambio no nos conviene, y Moscú necesita muchas fuerzas para controlar los territorios que dejaremos atrás. Saben que queremos recuperar lo que nos arrebataron. ¿Por qué intercambiaríamos nuestro territorio por algo que forma parte de nuestra patria? Zelensky dijo que los estadounidenses también propusieron zonas desmilitarizadas y zonas económicas libres en ambos lados del frente. Dije que esto debería aplicarse a ambas partes, pero los rusos respondieron que solo debería aplicarse a nuestro lado. Esto es una locura, dijo muy cabreado el jefe del régimen de Kiev. Otro asunto preocupante para Rusia es que después de que belgas y franceses les robaran un petrolero el otro día, hoy el petrolero ruso de gas natural Ecuador Arctic. Combatientes rusos lanzaron primero un ataque con dron FPV contra un refugio de las fuerzas ucranianas. El impacto del dron provocó una explosión poderosa. Luego un combatiente ruso arrojó una mochila llena de minas antitanque dentro del refugio, destruyéndolo por completo.
el FSB Regional, se encontró una gran cantidad de armas cerca de Selovdove, en la República Popular de Donetsk. En dirección a Zaporilla, las unidades de aviación continúan apoyando operaciones activas y atacando posiciones ucranianas con bombas FAB-1500. Un cañón MSTAD de 152 milímetros, operado por artillería aerotransportada de Tula, destruyó una posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy. Las fuerzas especiales del Grupo Sur continúan las operaciones de combate en dirección a Donetsk, destruyendo vehículos de las fuerzas ucranianas con ataques de precisión. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, el Grupo Sur ha completado su operación de rescate en Dilivka, Donetsk, y continúa avanzando más profundamente en las defensas ucranianas. Los operadores de UAP afiliados a la Brigada 39 Aerotransportada están destruyendo vehículos de transporte ucranianos. Combatientes de la Brigada 16 de Fuerzas Especiales destruyeron una plataforma de lanzamiento de drones de las fuerzas ucranianas en dirección a Krasnolimansk, dignas de un me gusta. Durante una misión de combate llevada a cabo por el destacamento de UAP Tigres de la Brigada 83 Aerotransportada, se detectó y destruyó un vehículo terrestre robótico cargado con municiones pertenecientes a las fuerzas ucranianas. Ucrania perdió ese suministro de munición en sus posiciones. Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un punto de reunión temporal pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Shevchenko, en Donetsk. Destrucción del equipo de mortero ucraniano de 120 milímetros en dirección a Konstantinovsky por parte de la División 98 paracaidista. El batallón de ataque con drones UAV continúa sus ataques en los cielos sobre Chasiv Yar y Artenovsky. En la mayoría de los casos, logran mantener sus drones intactos tras el enfrentamiento. Los muchachos han encontrado una estrategia y su efectividad está creciendo exponencialmente. Imágenes de prueba de un avión de combate equipado con fusiles de asalto AK-203 para maniobrabilidad.
noticias infrahumanas del frente de la guerra en Ucrania y el frente en Oriente Medio. El Trompas, Mr. Trompas. El Donald Trompas no tiene plan para la guerra en Oriente Medio y quiere usar como carne de cañón a los kurdos. Ya los usaron en Siria y ahora los quiere utilizar para Irán. Se convierten en los perros de los nazis en Oriente Medio. ¿Aceptarán los kurdos? Vaya tela, están apañados los kurdos. Ah, los kurdos no, el ejército kurdo en Irak, que es lo que es a los que quieren comprar. El nazi del Trompas quiere armar y crear terroristas dentro de Irán. Quiere provocar no una guerra civil, sino provocar múltiples conflictos y crear un ejército de terroristas. Quiere dejarlos débiles. No quiere morir ni los hijos de los presidentes, ni los hijos de los ministros, ni el hijo del puto alien de color naranja. Esos no. Van los demás. Luego se querrán lavar las manos los cientos de voceros fascistas que apoyan esta nueva barbarie del gobierno nazi de Estados Unidos. Ya no hay vuelta atrás. Luego os querréis limpiar las manos. Mientras en el frente de Ucrania, el ejército del Donbass y el ruso siguen imparables y frenando al ejército nazi de Ucrania y la OTAN. Y con esto acabado. Hasta mañana, mundo enfermo. ¡La trinchera antifascista!